el pueblo que Jesús defendió, historias y enseñanzas de los samaritanos. Hace muchos siglos, en la tierra de Israel, un pueblo comenzó a forjar su historia en medio de conflictos, conquistas y exilios. Eran los samaritanos, conocidos en la Biblia, pero muchas veces mal comprendidos, rechazados incluso por sus propios hermanos, los judíos. Para entender su historia, debemos remontarnos a un tiempo anterior al nacimiento de Cristo, a épocas de reyes y profetas, de templos y profanaciones, de conquistas y deportaciones. Después de la muerte del rey Salomón, el reino de Israel se dividió. La promesa de Dios a Abraham, Isaac y Jacob parecía alejarse cada día, pues el pueblo se fragmentaba. Del norte, el reino de Israel surgió con su capital en Samaria, y del sur, Judá mantuvo Jerusalén como su corazón espiritual y político. Fue en esta división donde se sembraron los cimientos de lo que luego serían los samaritanos. Samaria, ubicada en una tierra fértil y estratégica, recibió un flujo constante de pueblos conquistadores. En el año 722 a.C., Asiria conquistó Israel y deportó a gran parte de la población israelita. Los asirios, siguiendo su estrategia de dominar y controlar territorios, trasladaron a su gente al corazón de Samaria y trajeron colonos extranjeros para poblar la región. Así, antiguos israelitas que quedaban se mezclaron con nuevos habitantes de distintas culturas y religiones. Esta mezcla creó una comunidad única, ni completamente israelita ni totalmente extranjera, que daría origen a los samaritanos. La identidad samaritana comenzó a definirse en medio de tensiones y sospechas. Los judíos del sur, especialmente los que regresaron del exilio en Babilonia, vieron a los samaritanos como impuros, mezclados con extranjeros, con prácticas religiosas contaminadas. Los samaritanos, por su parte, mantenían la adoración a Dios en el monte Garizim, creyendo que allí estaba el lugar elegido por Dios, mientras Jerusalén se erigía como centro del culto judío. Esta diferencia de enfoque creó siglos de distanciamiento y desconfianza, pero los samaritanos no eran simplemente una mezcla de pueblos, eran un pueblo que había heredado la fe de sus antepasados y la había adaptado a nuevas circunstancias. Sus líderes y escribas guardaban los rollos de la Torá y enseñaban la ley con devoción, aunque con interpretaciones distintas a las de Jerusalén. La vida cotidiana en Samaria estaba marcada por la agricultura, el comercio y la observancia de rituales que mezclaban tradición y adaptación cultural. Sus casas, construidas con piedra y adobe, se alineaban en aldeas que parecían surgir como oasis entre colinas y llanuras. La historia de los samaritanos también está tejida con relatos de conflictos y hostilidades. Cuando los judíos regresaron del exilio, comenzaron a reconstruir Jerusalén y su templo, y rechazaron cualquier ayuda de los samaritanos. No participaremos en su proyecto porque no compartimos su fe ni nuestra sangre es la misma, dijeron los líderes judíos. Este rechazo cimentó aún más la separación entre ambos pueblos. Los samaritanos respondieron construyendo su propio centro de adoración en el monte Garizim, reforzando su identidad y su sentido de pertenencia. En medio de estas tensiones, los profetas del Antiguo Testamento ofrecían visiones de reconciliación, pero la historia parecía repetirse. Los samaritanos vivieron en un equilibrio delicado, eran herederos de la fe de Abraham, pero rechazados por la comunidad judía mayoritaria. Aún así, su espiritualidad era profunda y su historia estaba marcada por una relación íntima con Dios que sobrevivió a las guerras, exilios y prejuicios. Cuando Jesús llegó a la región de Judea y Galilea, los samaritanos ya tenían siglos de historia, costumbres y tradiciones. Sus aldeas estaban dispersas, pero su identidad era fuerte, moldeada por la memoria de su pasado y su compromiso con Dios. La tierra misma parecía hablar de ellos. Los ríos, las colinas y los caminos entre Samaria y Jerusalén contaban historias de separación y encuentros inesperados, de viajes de comerciantes, viajeros y profetas.
El encuentro entre judíos y samaritanos no siempre era pacífico. Los judíos del sur, al viajar hacia Jerusalén para las fiestas religiosas, evitaban pasar por Samaria por miedo a ser contaminados. Caminaban kilómetros de más, bordeando territorios, porque la hostilidad había sido cultivada durante generaciones. Esta distancia física también simbolizaba la distancia espiritual y social que los separaba. Sin embargo, a pesar de la hostilidad, Dios nunca olvidó a los samaritanos. Su historia, registrada en la Biblia, demuestra que incluso aquellos rechazados o considerados impuros por la mayoría pueden ser protagonistas de enseñanzas profundas. Jesús, años más tarde, cruzaría esas líneas de separación, mostrando que la fe y la misericordia no conocen fronteras. En este contexto, los samaritanos representan algo más que un grupo étnico o religioso. Son un recordatorio de la complejidad de la historia humana y de la necesidad de mirar más allá de los prejuicios. Su existencia nos habla de resistencia, adaptación y fe inquebrantable, incluso cuando el mundo los marginaba. Al adentrarnos en su historia, comprendemos que los samaritanos no solo son personajes secundarios de los evangelios. Su presencia es un reflejo de cómo Dios obra en los márgenes, en los rechazados, en aquellos que la sociedad olvida, y cómo cada encuentro con ellos puede convertirse en una lección eterna de amor y compasión. Mientras caminamos por la historia de los samaritanos, nos damos cuenta de que cada piedra de sus aldeas, cada valle y colina, guarda secretos de siglos de perseverancia y fe. Los relatos bíblicos nos invitan a escuchar, a mirar más allá de las apariencias y a entender que la misericordia de Dios trasciende fronteras humanas, étnicas y culturales. Así comienza la historia de los samaritanos, un pueblo formado en el cruce de culturas, moldeado por la historia y la fe, y destinado a enseñarnos que la verdadera espiritualidad no se mide por linaje o pureza ritual, sino por la capacidad de amar y servir incluso en medio del rechazo y la hostilidad. La percepción de los samaritanos en tiempos de Jesús. El sol de Galilea bañaba los caminos polvorientos que conectaban aldeas y ciudades, y en esos caminos se respiraba la tensión de siglos de separaciones, prejuicios y malentendidos. Los judíos del sur, que habían regresado del exilio en Babilonia y reconstruido Jerusalén, veían con desconfianza a los samaritanos. Para ellos, los samaritanos eran descendientes mezclados, contaminados por pueblos extranjeros que habían sido traídos por los asirios hacía generaciones. Los samaritanos, por su parte, sentían la hostilidad de aquellos que una vez compartieron la misma fe, los mismos profetas y los mismos templos, pero que ahora los rechazaban por su tierra, sus costumbres y su centro de adoración en el monte Garizim. En los mercados y senderos de Samaria, los viajeros hablaban en voz baja sobre la llegada de un hombre de Galilea que proclamaba el reino de Dios. Decían que sanaba enfermos, enseñaba con autoridad y desafiaba las normas establecidas por los fariseos y escribas. Jesús, aunque nacido judío, no respetaba los muros invisibles que los hombres habían erigido entre pueblos y tradiciones. Caminaba entre aldeas, cruzaba ríos y se detenía junto a pozos, donde la vida cotidiana de las mujeres y hombres samaritanos transcurría con una mezcla de trabajo, esperanza y fe heredada. Uno de los encuentros más recordados ocurrió junto al pozo de Jacob, donde Jesús se sentó mientras el sol ascendía lentamente. Allí llegó una mujer samaritana a sacar agua, y un diálogo inesperado comenzó. La conversación no solo rompió las normas culturales, sino que reveló un mensaje profundo. La salvación y la verdad no estaban reservadas a un pueblo, sino que eran para todos los que buscaran a Dios con corazón sincero. Para los samaritanos que presenciaron o escucharon de ese encuentro, Jesús representaba una puerta hacia la reconciliación, un puente sobre siglos de desconfianza. Pero no todos los encuentros fueron pacíficos o discretos. Los discípulos de Jesús a menudo sentían incomodidad al acercarse a los samaritanos. Recordaban las historias de enemistad, de aldeas que se negaban a acoger viajeros judíos, de ciudades donde la hospitalidad se mezclaba con cautela. Y sin embargo, Jesús desafiaba estas nociones.
Les enseñaba que amar al prójimo no debía tener fronteras y que la fe auténtica se manifestaba en la compasión, no en la pureza de sangre o en la estricta observancia de rituales. Las parábolas de Jesús reflejaban esa perspectiva radical. El relato del buen samaritano, contado a hombres religiosos que buscaban justificar su rechazo a los demás, mostraba un hombre herido a la vera del camino, ignorado por los sacerdotes y levitas, y finalmente socorrido por un samaritano, considerado enemigo por los judíos. La lección no se limitaba a una historia de bondad, era un golpe directo a la mentalidad de exclusión, una invitación a reconocer la dignidad y el valor de quienes habían sido marginados. Para los samaritanos que escuchaban o se enteraban de la historia, estas palabras eran un bálsamo, un reconocimiento de que Dios veía más allá de etiquetas y divisiones humanas. En el día a día de los pueblos samaritanos, la vida continuaba entre la labranza, los mercados y la adoración en el monte Garizim. Los fariseos y escribas les recordaban constantemente que su fe estaba incompleta, que sus sacrificios eran defectuosos y que su devoción carecía de legitimidad. Sin embargo, los encuentros con Jesús empezaban a cambiar la percepción de muchos. La idea de que un hombre judío pudiera hablar con respeto y amor hacia ellos, y no solo hacia Jerusalén, era revolucionaria. Cada historia contada sobre Jesús viajaba de aldea en aldea, abriendo corazones y despertando esperanza. Los samaritanos también observaron cómo Jesús cruzaba territorios con facilidad, visitando aldeas y caminos que los judíos a menudo evitaban. En esos viajes no solo sanaba enfermedades físicas, sino que sanaba prejuicios y heridas sociales. La enfermedad de un cuerpo era visible, la enfermedad de un corazón cerrado era más sutil, pero igual de dañina. Jesús la confrontaba con palabras, parábolas y gestos de compasión, enseñando que la misericordia debía ser universal. Para los samaritanos, esta enseñanza era un recordatorio de su valor y de la posibilidad de reconciliación con aquellos que los habían despreciado por siglos. Los líderes samaritanos, aunque cautelosos, comenzaron a prestar atención a las multitudes que se reunían alrededor de Jesús. Algunos se acercaban por curiosidad, otros por necesidad. La fama de su autoridad y sabiduría se extendía incluso entre aquellos que habían sido marginados. Las historias de milagros, de palabras que tocaban el alma y de gestos que desafiaban la tradición se contaban de boca en boca, construyendo un puente invisible entre pueblos divididos por la historia y los prejuicios. Mientras tanto, los discípulos de Jesús luchaban por comprender la amplitud de su mensaje. A veces se sentían incómodos, confundidos o incluso indignados ante su trato con samaritanos. Recordaban las reglas que habían aprendido desde niños, la separación entre judíos y samaritanos, la historia de enemistades y traiciones, y sin embargo Jesús les mostraba que la verdadera fe no estaba en la obediencia ciega a normas humanas, sino en el amor que se extendía más allá de los límites impuestos por la sociedad. Esta lección se repetía una y otra vez, a través de encuentros casuales, parábolas y milagros. Uno de los momentos más significativos fue cuando Jesús habló sobre la importancia de servir y amar sin esperar recompensa ni reconocimiento. Para los samaritanos que escuchaban sus enseñanzas, esto representaba una oportunidad de redefinir su identidad. Ya no eran solo un pueblo rechazado por los judíos, podían ser un ejemplo de fe y devoción genuina, un reflejo del amor de Dios que trasciende toda barrera. Cada gesto de bondad, cada enseñanza compartida, comenzaba a reconstruir puentes que habían estado caídos durante generaciones. La narrativa de los samaritanos también nos recuerda que la historia espiritual no siempre sigue un camino recto. La hostilidad, el rechazo y la incomprensión pueden persistir durante siglos, pero la compasión y la fe tienen el poder de cambiar corazones y transformar comunidades. Jesús
Con cada palabra y acción enseñaba que la misericordia debía ser más fuerte que la división, que el amor debía superar la historia de enemistad y que la verdadera devoción se mide por la capacidad de incluir y abrazar a los demás, no por la pureza del linaje o la observancia ritual. Así, en tiempos de Jesús, los samaritanos se convirtieron en un ejemplo vivo de cómo Dios puede obrar a través de los marginados, de aquellos que la sociedad ha olvidado o despreciado. Su historia es un recordatorio de que la fe auténtica no conoce fronteras y que cada encuentro con la verdad puede transformar prejuicios en entendimiento, hostilidad en compasión y rechazo en aceptación. Al recorrer los caminos de Galilea y Samaria, al escuchar las historias de milagros y enseñanzas, los samaritanos comenzaron a comprender que su valor no estaba determinado por la opinión de los otros, sino por la mirada de Dios. Jesús les mostró que incluso los pueblos más marginados pueden ser portadores de luz y ejemplo de amor, y que la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de amar a todos, sin excepción. La percepción de los samaritanos cambió lentamente. Donde antes había desconfianza y miedo, comenzaron a surgir historias de encuentro, reconciliación y fe compartida. Cada conversación, cada parábola, cada gesto de bondad plantaba semillas de esperanza. Y aunque la historia todavía estaba llena de desafíos y tensiones, la enseñanza de Jesús ofrecía un camino hacia la unidad, un recordatorio de que la misericordia de Dios trasciende las barreras humanas y que, incluso en medio del rechazo, cada corazón abierto tiene la oportunidad de recibir su luz. Relevancia contemporánea y lecciones espirituales de los samaritanos. Los siglos habían pasado, pero los ecos de Samaria seguían resonando. El polvo de los caminos antiguos, las piedras de sus aldeas y las colinas del monte Garizim aún guardaban historias de un pueblo que había aprendido a mantenerse firme en la fe a pesar del rechazo. Para muchos, los samaritanos eran personajes de relatos antiguos, meras referencias en la Biblia. Sin embargo, su historia continuaba viva, no solo en la memoria de Dios, sino también en la manera en que su legado podía iluminar la vida de quienes escuchaban sus relatos hoy. En la actualidad, los samaritanos siguen existiendo, aunque en un número reducido. Sus aldeas, aunque pequeñas, mantienen tradiciones que datan de siglos atrás. Practican rituales, celebran festividades y conservan la Torá con devoción, recordando siempre la lección más importante: la fidelidad a Dios no depende de la aprobación de la mayoría, sino de la obediencia del corazón. Este hecho, por sí solo, es una lección que trasciende culturas y épocas. Nos enseña que la fe verdadera no se mide por cantidad de creyentes ni por reconocimiento social, sino por la perseverancia en lo que es justo y bueno, incluso cuando nadie más lo valora. Pero la relevancia de los samaritanos no se limita a su existencia física. La verdadera enseñanza se encuentra en el espíritu de sus encuentros con Jesús y en la manera en que fueron tratados por la sociedad de su tiempo. Los samaritanos nos recuerdan que Dios ve más allá de los prejuicios humanos. Nos muestra que la misericordia y la compasión no deben tener límites, que incluso los más marginados pueden convertirse en ejemplo de fe y amor. Cada historia bíblica que los involucra es un espejo que refleja cómo debemos tratar a quienes la sociedad rechaza, con dignidad, con cuidado y con un corazón abierto. El mensaje de Jesús hacia los samaritanos se convierte en un llamado directo a nuestra vida diaria. Hoy el mundo sigue lleno de divisiones, de fronteras invisibles que separan pueblos, culturas, clases sociales y religiones. La lección de los samaritanos es que Dios no se detiene ante esos límites. Nos invita a mirar a los otros con ojos de compasión y a actuar con amor, sin importar diferencias de origen, tradición o historia. La parábola del buen samaritano sigue vigente, recordándonos que el amor al prójimo no depende de quienes sean, sino de nuestra disposición a servir y ayudar. Reflexionar sobre los samaritanos nos obliga a cuestionar nuestras propias actitudes. ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien por su apariencia, su pasado o su condición social? ¿Cuántas veces hemos cerrado nuestro corazón ante quienes consideramos diferentes o equivocados?
La historia de este pueblo nos enseña que cada persona, sin importar su origen, tiene valor ante los ojos de Dios y merece nuestra compasión. Nos recuerda que los verdaderos discípulos no solo aman a quienes les aman, sino que buscan activamente amar incluso a quienes la sociedad ha olvidado o despreciado. Además, los samaritanos nos muestran cómo la identidad y la fe pueden sobrevivir a la adversidad. A pesar de la hostilidad de los judíos, de los conflictos históricos y de los prejuicios, lograron mantener su fe y su cultura viva. Esto nos enseña una lección poderosa para la vida moderna. Mantener nuestros valores, nuestras creencias y nuestra integridad es posible incluso cuando el mundo nos rechaza o nos ignora. La resiliencia de los samaritanos se convierte en un ejemplo de perseverancia espiritual y de confianza en que Dios obra en medio de las dificultades. En un sentido más amplio, la historia de los samaritanos nos invita a ser agentes de reconciliación. En un mundo lleno de divisiones, conflictos y diferencias, podemos aprender de su experiencia, tender puentes donde otros han construido muros, abrir caminos donde otros han cerrado puertas y ofrecer esperanza donde otros han sembrado rechazo. Así como Jesús cruzó las barreras entre judíos y samaritanos, nosotros también podemos cruzar nuestras propias fronteras internas y externas para traer paz, comprensión y amor. Los relatos sobre los samaritanos también nos enseñan que la verdadera fe no se trata solo de rituales, templos o linajes. La espiritualidad auténtica se manifiesta en acciones concretas, en la bondad, en la ayuda al necesitado, en la defensa de los marginados y en la búsqueda de la justicia. Cada encuentro de Jesús con un samaritano, cada enseñanza que se transmitió a través de la historia, nos muestra que Dios valora el corazón dispuesto a amar y servir más que cualquier formalidad religiosa. Esta enseñanza sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace 2000 años. Además, podemos aprender que los prejuicios y la discriminación no son solo cosas del pasado. Aunque las aldeas de Samaria pueden parecer lejanas en tiempo y espacio, la dinámica de rechazo y marginación sigue presente en nuestras comunidades modernas. La historia de los samaritanos nos desafía a examinar nuestras propias sociedades. ¿Quiénes son los samaritanos de nuestro tiempo? ¿Quiénes son aquellos a quienes ignoramos, despreciamos o tratamos como inferiores? La respuesta nos obliga a actuar con amor y justicia, a hacer luz donde hay oscuridad y esperanza donde hay olvido. La relevancia contemporánea de los samaritanos también se refleja en la importancia de la memoria histórica. Conocer su historia nos permite comprender cómo los prejuicios pueden persistir durante generaciones, cómo las heridas sociales pueden perpetuarse y cómo la fe y la compasión pueden transformar incluso los conflictos más antiguos. Nos recuerda que cada acción de amor tiene el poder de romper ciclos de odio y que, aunque el mundo a menudo margine, Dios siempre está presente, obrando en silencio y guiando hacia la reconciliación. Finalmente, la historia de los samaritanos nos deja un legado espiritual que trasciende fronteras, culturas y épocas. Nos enseña que ser discípulo de Cristo implica más que conocimiento o rituales. Implica actuar con misericordia, justicia y compasión. Nos recuerda que la verdadera grandeza se encuentra en amar a quienes nadie más ama, en servir a quienes otros descartan y entender puentes donde otros construyen muros. La fe de los samaritanos y su perseverancia son un recordatorio de que Dios obra en los lugares más inesperados y que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de reflejar ese amor en nuestra vida diaria. Hoy, al recordar a los samaritanos, podemos aplicar sus lecciones a nuestra propia vida. Defender a los marginados, amar sin prejuicios, ser valientes en la fe y mantenernos firmes en nuestras convicciones. Su historia nos desafía a mirar más allá de las apariencias, a actuar con compasión y a reconocer que cada persona tiene un valor eterno ante los ojos de Dios. Así, los samaritanos dejan de ser un simple relato histórico y se convierten en ejemplo vivo de la misericordia divina, enseñándonos que el amor verdadero siempre encuentra un camino, incluso en medio del rechazo y la adversidad.
Si te ha gustado este contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube llamado Palabra de Dios, búscanos como @elizardotv. También síguenos en Spotify, búscanos como Sabiduría Bíblica.